Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva emisión del curso de lenguaje. Esperando que se estén muy bien ustedes, con salud, que es lo más importante. Iniciaríamos entonces con esta retroalimentación. Retroalimentación que ya tiene que darse durante esta semana. Y lo importante, en todo caso, es repasar fundamentalmente los tres temas que hemos visto en esta unidad 5. Con la salvedad que hay un tema que nosotros hemos desarrollado, ¿sí? Pero que, digamos, era fundamentalmente de este nuevo libro, del libro 3, ¿ya? Que es las nociones fundamentales y básicas de la sintaxis, ¿no? Que vamos a hacer un recuento teórico, ¿no? Bueno, vamos a contestar algunas preguntitas, pero más allá de ello, lo importante es centrarnos en el verbo y en su normativa. ¿Correcto? Así que vamos a desarrollar la normativa del verbo, vamos a hablar de lo que es el verbo, cuáles son sus definiciones morfológicas, sintácticas y semánticas, y también cuáles son los accidentes gramaticales que sufre y cuáles son sus clases, y finalmente cómo es que se construyen los verbos, ¿no? Eso creo que es lo más importante que podemos establecer. Entonces, para poder hablar de los verbos, ¿no es cierto? Para poder hablar de los verbos, es muy importante, o para poder hablar de la normativa del verbo, es importante definirlo. Todos sabemos que el verbo es la acción que acomete o que acontece, o es precisamente el ser o la existencia que predetermina a un sustantivo, ¿correcto? Eso es fundamentalmente el verbo. Ahora, entendiendo que el verbo es ello, el verbo constituye una parte muy importante dentro de el idioma castellano, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué? Porque es la única categoría gramatical del castellano que presenta 5 accidentes gramaticales. Segundo, que va a ser el núcleo del predicado. Y tercero, que siempre debe coordinar gramaticalmente con el núcleo del sujeto. ¿Correcto? Así que hay que tener en cuenta esas condiciones importantes. ¿Correcto? Morfológicamente, entonces, el verbo es la palabra más variable que presenta el castellano. ¿Por qué? Porque tiene 5 accidentes gramaticales. Persona puede ser primera, segunda o tercera persona. Puede estar en tiempo pasado, presente, futuro, pasado o presente. Puede estar en modo indicativo y en modo subjuntivo, o también puede estar en modo imperativo. En número puede estar en singular o plural y aspecto perfectivo o imperfectivo. ¿Correcto? Sea cualquiera de ellos, constituye los accidentes gramaticales que padece fundamentalmente el verbo. Como ya te había manifestado, semánticamente el verbo señala acción, proceso o estado, pero subrayo acción porque es, digamos, la condición, la actividad por la que más se le conoce el verbo. Entonces, claro que señala la acción, el proceso o estado que realiza el sujeto, Ya, eso también hay que, digamos, entenderlo o hay que recordarlo. Cumple la función del núcleo del sintagma verbal, también núcleo de la frase verbal, ¿correcto? También fundamentalmente núcleo del predicado, ¿no? Algunos también le llaman así. Y lexicológicamente admite la incorporación de nuevas palabras en el español. O sea, quiere decir que es de inventario abierto. Además, hay algo muy importante en el verbo, que puede tener significado independiente. O sea, puede tener significado independiente, ¿no? Puede fundamentalmente ser una palabra independiente, pues no depende de otros elementos oracionales, ¿no? Por eso puede formar o puede establecerse como una palabra independiente. No, eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, ¿cómo se estructura un verbo? ¿No? ¿Cuál es la estructura de un verbo? Bueno, siendo una palabra, presentará siempre un lexema y las desinencias. Ahora, ¿qué es una desinencia? Bueno, fundamentalmente son los morfemas flexivos que acompañan a la raíz, ¿no es cierto?, para formar un verbo. En las desinencias se van a presentar fundamentalmente los accidentes gramaticales, ¿no? Como modo, tiempo, persona, número y aspecto, ¿no?
Y el lexema es fundamentalmente el significado principal de la palabra verbal. Por ejemplo, la palabra hablaste, ya, la palabra dormiré, la palabra cantó, la palabra amamos, por ejemplo, ¿no? Son palabras fundamentalmente que tienen una raíz y desinencia. Por ejemplo, en la palabra hablaste, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, claro, la raíz es hablar, ¿no? Pero haste es la desinencia. ¿Qué representa o qué indica haste? Primero, hablaste está en tiempo pasado, ¿no es cierto? Persona, segunda persona. Número singular. Aspecto perfectivo, porque ya culminó la acción. Y hablaste es modo indicativo. ¿Por qué? Porque se basa en una acción corroborable, comprobable. O sea que las desinencias dentro de la construcción del verbo remarcan fundamentalmente, chicos, ¿no es cierto? Remarcan los accidentes gramaticales de la palabra constitutiva que forma el verbo, o que es el verbo. Y claro que va a estar construida por una raíz o un lexema, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, todo verbo tiene lexema y tiene desinencia, ¿no? Todo verbo tiene lexema y tiene desinencia. Ahora, es importante recordar que los verbos presentan accidentes gramaticales. Vamos a ver cada uno de ellos señalando sus diferencias. Los accidentes gramaticales son las variaciones que sufre el verbo en su morfema flexivo. Modo, tiempo, persona, número y aspecto. ¿No es cierto? Modo, tiempo, persona, número y aspecto. Por ejemplo, en persona hay que recordar que nos indica quién o quiénes realizan la acción o el estado. Por eso es que el verbo puede estar en primera, segunda o tercera persona. ¿Y cómo comprobamos ello? Si es primera persona, es que se identifica con el hablante o hablante y puede llevar como sujeto los pronombres personales yo, nosotros, nosotros. La segunda persona, ¿no es cierto? Es la persona a la que se le habla. Como sujeto, los pronombres personales son tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras. Ahí está. Y la tercera persona se refiere a todo ser u objeto que no es ni la primera ni la segunda persona, ¿no? O sea, que está lejos de ambos elementos, ¿no? Puede llevar como sujeto los pronombres él, ella, ellos y ellas, ¿no? O sea que el verbo puede estar en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. La primera persona se identifica con el hablante, la segunda con el oyente y la tercera persona con, digamos, el elemento que está lejos del hablante y del oyente, ¿no? Lejos del hablante y lejos. Ahí está. A eso hacemos respeto. La primera persona es la persona que habla, el locutor o el hablante. Vendí un celular, primera persona. Segunda persona es la persona a quien se le habla, interlocutor u oyente, ¿ves? Mencionaste mi nombre, segunda persona. Y tercera persona es la persona que está ausente en la comunicación. Por ejemplo, viajarán a Italia, tercera persona. ¿Ves? No hablamos ni de ti ni de mí, ¿no es cierto? Que estoy produciendo la información. No, estamos hablando de una tercera persona. ¿Correcto? Ahí. Eso es lo importante, en todo caso, aclarar. Ya hablamos del primer accidente gramatical del verbo, que es la persona. Ahora vamos a hablar del número, ¿no es cierto? Las tres personas gramaticales pueden aparecer en singular o en plural, ¿correcto? Pueden estar en singular o en plural. Indica como sujeto del verbo o una persona o cosa, ¿no es cierto? Singular. Indica como sujeto del verbo a más de una persona o cosa. Correcto, singular, unidad, un elemento. Plural, más de uno. Correcto, o más de una acción en todo caso. En el caso de los sustantivos colectivos, los verbos siempre van en número singular. Ya recordemos que los sustantivos colectivos no solamente representan la cantidad,
sino que son sustantivos colectivos porque están presentados, presentan una colectividad, pero en número singular, ¿no? Ya sabes que debe haber una concordancia gramatical de número entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Esa es una norma que también se ve dentro de esta primera parte, que es la normativa del verbo 1. Por ejemplo, la jauría de lobos arrasó con nuestra granja. Eso es correcto. Yo no puedo decir la jauría de lobos arrasaron con nuestra granja. No, porque es solamente una jauría singular. Solamente se arrasó. Si hubiera puesto las jaurías de lobos, ahí sí, arrasaron, ahí sí, porque es en plural. Por eso te decía como norma, ¿no es cierto?, primordial, que la concordancia verbal se da entre los accidentes de número y persona del verbo y del sujeto. ¿Correcto? Eso es importante. Por ejemplo, singular, una sola persona realiza la acción. Canté, yo, singular. Compraste, tú, singular. Bailará, él, ¿no? Por ejemplo, yo canté, primera persona singular. Compraste, tú, segunda persona singular. Bailará, él, tercera persona singular. Plural, dos o más personas realizan la acción. Por ejemplo, cantamos. Nosotros cantamos, primera persona plural. Compraron, ustedes compraron, segunda persona plural, ¿no es cierto? Bailarán, ellos bailarán, tercera persona en plural. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, ya hemos visto fundamentalmente, ya hemos visto persona, y hemos visto persona, ¿no es cierto? Y hemos visto también, ¿no? ¿No? Persona, y hemos visto número. Persona y número. Ahora tenemos que hablar de tiempo. Recuerda que los tiempos verbales son tres, ¿no? Pasado, presente o futuro. Los tiempos, o el tiempo, como accidente gramatical, nos indica el momento, periodo en el cual se da la acción verbal. Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado, que puede ser presente o también, presente, perdón, también puede ser pretérito o pasado y futuro. Ahora, hay dos series de tiempos verbales, los tiempos simples y los tiempos compuestos. Ahora, en los tiempos simples, ¿no es cierto? En los tiempos, compuestos, se utiliza el verbo auxiliar haber. No obstante, no existe un tiempo compuesto en presente, ¿no? Por ejemplo, solamente existe un tiempo compuesto en pasado y en futuro, pero no en presente. Ahora, le decimos tiempo simple porque solamente se representa con una palabra, pero se le llama tiempo compuesto porque se utiliza el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, simple, bailé, presente, bailo, y futuro, bailaré, ¿no es cierto? Compuesto, he bailado, en presente, el tiempo compuesto no existe, y futuro, habré bailado, ¿correcto? Ahí está. Baile, he bailado, futuro, habré bailado, y en presente no existe el tiempo compuesto. No existe el tiempo compuesto, por cierto. Mira, acá están los tiempos verbales. Simples y compuestos. Simples, formados por una sola palabra. Yo voy al cine. Compuestos, formados por dos o más palabras. Adverbo participio. Yo he ido al cine. Yo he ido al cine. ¿No? Pretéritos, presentes y futuros. Presente, acción que ocurre en el momento que se habla, ¿no? Por ejemplo, yo voy al cine, ¿no? Pretéritos o pasados. Acción que ocurre en el momento anterior al que hablamos. Ayer yo fui al cine. Y futuro, acción que ocurre en el momento posterior al que hablamos. Yo iré al cine mañana, por ejemplo, ¿no? Ahí es. Entonces, esos son los tiempos verbales y también presente, pasado y futuro, ¿no? O pretérito también se le llama al pasado. Modo es el cuarto accidente gramatical que tienen los verbos. Hay que recordar que el modo indica el punto de vista del hablante con relación a la acción verbal.
se clasifica de la siguiente manera, que es la actitud del hablante en relación con lo que se dice frente fundamentalmente frente al elemento que se indica. Por ejemplo, indicativo. Es el modo de la objetividad, de la imparcialidad del hablante. Este se limita a exponer un hecho pasado, presente o futuro. Quiere decir que el modo indicativo es un modo expositivo, ¿no? Por ejemplo, se acerca una tormenta o mañana nos casaremos. Entonces, como es el modo de objetividad, el modo indicativo solamente presenta los hechos, los expone, mas no emite fundamentalmente una opinión, ¿ya? No emite una opinión. En cambio, el modo subjuntivo es todo lo contrario al indicativo, ¿no? El modo subjuntivo es el modo de la subjetividad, de la participación emocional del hablante frente a la acción. Expresa un deseo, temor, posibilidad, duda, etc. Entonces, como expresa las emociones o los sentimientos del hablante, entonces hablamos del subjuntivo. Por ejemplo, que tenga suerte, ¿no? Ojalá vuelvas pronto, ¿no? Y el modo imperativo es fundamentalmente cuando el hablante menciona o trata de dar una orden, un mandato, ¿correcto? Se utiliza precisamente para dar órdenes o instrucciones en las oraciones afirmativas. Regresa pronto. Limpia tu cuarto, Jaime. También se usa para formular órdenes en oraciones negativas. No vengas mañana. También. Entonces, ahí encontramos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Indicativo, ya sabemos que indica la forma objetiva de la acción verbal. Descubrieron que el sol es de color blanco, indicativo, ¿no es cierto? Indicativo porque fundamentalmente está exponiendo o presentando la información sin emitir una opinión personal. Subjuntivo expresa la forma subjetiva del emisor, es decir, señala deseo o duda, ¿no? Desearía que vivieras conmigo, ¿no? E imperativo expresa la acción del verbo una orden, ¿no? Mandato, luego pedir. Come todo lo que te sirve, ¿no? Imperativo, ¿no? Indica un mandato. En el subjuntivo se expresa una emoción y en el imperativo un mandato, ¿no? Entonces ahí está. Modo indicativo, ¿no? Ahí está. Modo subjuntivo, ahí está. Y modo imperativo, ¿no? Ahí está. Y finalmente el aspecto, ¿no? El verbo puede informar también sobre el desarrollo de la acción. El aspecto caracteriza la acción desde el punto de vista de su transcurso o de su término, ¿correcto? Señala si la acción que expresan los verbos se ha concluido o no en el instante de referencia, ¿no? Entonces, lógicamente que si la acción ha culminado, está en modo perfectivo. Pero si la oración está en proceso, está en modo imperfectivo, ¿no? Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo y puede ser aspecto perfecto e imperfecto. Puede ser perfecto o imperfecto. Por ejemplo, perfectivo presenta la acción terminada, culminada, tanto si es presente como si es pasada o futura. Por ejemplo, a las 8 habré llegado al horno, ¿no? Entonces, claro, perfectivo porque la acción no culmina, ¿no es cierto? Ahora, como la acción no ha culminado, puede ser que esté en pasado, ¿no es cierto? Presenta la acción terminada tanto si es presente como si es pasada o futura, ¿no? Entonces, puede ser que la acción ha terminado, se proyecta que termine, pero puede estar en pasado, en presente o en futuro. A las 8 habré llegado al horno, ¿ves? O sea, que a las 8 habrá llegado, o sea, ha culminado de llegar, ¿correcto? O culminará de llegar, o terminará de llegar. Y dice, acabé la secundaria y los 15 años, está en pasado, fundamentalmente termino, ¿no es cierto? Termino. ¿No? Ahora, el imperfectivo muestra la acción sin terminar en su transcurso. Claro, es proyectiva, ¿no? Por ejemplo, mañana volaré al hombre. Mañana volaré al hombre. O estudia todos los días cuando era joven, ¿no? Estudiaba todos los días cuando era joven. Claro, la acción ya
todavía, ¿no es cierto?, no ha culminado. Estudiaba todos los días cuando era joven, ¿no? Entonces, para que quede claro, el modo perfectivo es porque la acción, digamos, culminó, pero solamente presenta la acción en pasado, y si es en futuro, se representa utilizando un tiempo compuesto, ¿no? Un tiempo compuesto. ¿Por qué un tiempo compuesto? Porque se usa el verbo auxiliar haber, de haber, ¿correcto? Y en imperfectivo, ¿no es cierto?, muestra la acción sin terminar, o sea, en su transcurso. Mañana volaré, estudiaba todos los días. Ahí está, ahí. Perfecto, indica la acción acabada independientemente del tiempo de la acción verbal. Cantó en el aniversario del colegio. Perfecto, porque ya culminó la acción. Imperfecto sería la acción que se está dando o está en el transcurso. Cantaba en el aniversario del colegio. Yo digo, he cantado en el aniversario del colegio. He cantado, eso es perfecto, ¿no? Recuerda que el perfectivo, el aspecto se puede presentar en pasado y en futuro, no en presente. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ahí es. Indicativo, subjuntivo, imperativo, están los modos. Y la clasificación de algunos verbos, ¿no? Los regulares, los irregulares. Bueno, esto todavía no, porque esto no viene fundamentalmente dentro de la teoría que tienes aquí ¿no?, en tu material. ¿Correcto? Ahora, la otra normativa, ya sabemos que todo verbo tiene raíz y tiene sus residencias que demuestran los accidentes gramaticales, ¿no? Fundamentalmente es eso. Entonces ya sabemos que la clasificación del verbo es verbo regular, ¿no es cierto? Los verbos regulares, los irregulares, ¿no? Los relaciones de algunos elementos, los verbos personales, impersonales. Bueno, esa es su clasificación, ¿no? Ahora, esto sí me interesa, el uso de la conjugación de los verbos. Por ejemplo, el caso de los verbos regulares, se llama así porque se respeta fundamentalmente la raíz o el ejemplo. Los verbos pifiar, vaciar, rociar, pasear, plagiar, pasear, no deben cambiar la pronunciación de su raíz. Por ejemplo, está mal decir vaciaron la botella, normativo. Vaciaron está correctamente mencionado. Lo correcto es vaciaron, vaciar. Está mal decir rociaste. Lo correcto sería rociaste la luz. Rociaste la luz. Está mal decir plagié, no, es plagio. El caso del verbo haber, ¿no? Es importante recordar que haber no se pluraliza si es persona. Por ejemplo, hubieron problemas, ¿no? Hubo problemas. Los verbos caber y coser tienen una conjugación irregular. No quepo en ese lugar, ella cuece la sábana. No quepo y cuece, ¿no? Ahí está. Conjugación irregular porque se altera o cambia la raíz, pero es lo correcto. Vulgarismos verbales, ¿no? Hay conjugaciones que no están admitidas en el uso formal estándar del castellano. Ojalá no haya problemas, no, ojalá no haya problemas. Le doldrá tus palabras, no, le dolerá tus palabras. No querrá ir con nosotros, no querrá ir con nosotros. Andaste por malos pasos, no, no andaste, anduviste por malos pasos, ¿no? Por favor, déame permiso, no, por favor, déme permiso. Ojalá esté mucho mejor, no, ojalá esté mucho mejor, ¿no? El caso del pasado singular en segunda persona. Caso del pasado singular en segunda persona. A ver, no se conjuga la terminación iste o has. Fuiste al mercado, no es fuiste al mercado. Tú lo lograste, no, tú lo lograste. El verbo alinear debe mantener el acento en su conjugación. Yo alineo, así es, no, yo alineo. Ahí está. Ya sabes, esa es otra normativa. El uso de los paradigmas verbales. Hay conjugaciones de algunos verbos que toman como modelo a otros verbos. Por ejemplo, satisfacer como hacer. Por ejemplo, satisfacerá su curiosidad, no, satisfará su curiosidad. Prever como ver, preveyó los problemas, no, previó los problemas.
Proveer como leer. Provieron de víveres, no. Proveyeron de víveres, ¿no? Componer como poner. Componieron el artefacto, no. Compusieron el artefacto. ¿Correcto? Coser se conjugaba como mover, verter, como entender, saber, como saber, ¿no? Los dos producir y conducir y bendecir se conjugan con J en pasado. Por ejemplo, ella condució su nuevo auto, no. Ella condujo su nuevo auto. Me bendijo el sacerdote, pero no es me bendició, no, me bendijo. Eso es lo correcto, ¿ya? Eso es lo correcto. Algunos análisis morfológicos de ciertas palabras, algunos elementos y unidades sintácticas que ya hemos visto, como la oración, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay muchos que se preguntan eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una oración, una frase y fundamentalmente una proposición? Bueno, por ejemplo, la oración presenta un sentido completo. Ya sabemos que la oración es una unidad gramatical o es una estructura gramatical de sentido completo. Todos sabemos qué es eso. Ahora, todos también sabemos que la oración posee sentido completo, ¿no? Posee sentido completo. ¿Ya? Eso quiere decir que muestra una actitud del hablante. Eso quiere decir que presenta autonomía sintáctica. Mira, porque la oración muestra actitud del hablante, se puede clasificar en, por ejemplo, oraciones enunciativas, desiderativas, oraciones imperativas, exclamativas, subjuntivas. Entonces, ojo, no siempre las oraciones van a dividirse en sujeto y predicado, ¿no? Por si acaso. Y además, no siempre las oraciones van a tener verbo, ¿no? Por ejemplo, una oración con verbo es la tradicional. Los niños cantan bien, pero también pueden haber oraciones con verboide, prohibido botar basura, ¿no es cierto? Y también pueden haber oraciones sin verbo, que fundamentalmente son las denominadas o las conocidas como las interjecciones, ¿no? Las interjecciones. Por ejemplo, hola o aló. Las llamadas interjecciones, por poseer sentido completo, se consideran un tipo de oración. Además, hay algo muy importante. La oración tiene independencia sintáctica, o sea, autonomía sintáctica. Quiere decir que el elemento oracional por sí sola constituye un sentido, constituye una estructura con sentido. Ahora, esa es la oración. Pero, ¿qué es lo que diferencia la oración de la proposición? Bueno, fundamentalmente utilizamos las proposiciones, ¿no es cierto?, en oraciones compuestas. Ahora, muchos estudiantes me preguntan, profesor, ¿qué es una oración compuesta? Bueno, una oración compuesta, chicos, es una oración que está formada por dos verbos, ¿no? O por dos proposiciones. De hecho, la proposición es forma parte de la oración compuesta. Ahora, una proposición es igual que una oración porque posee sentido completo y muestra la actitud de un hablante. Pero aquí viene la diferencia entre la proposición y la oración. La proposición carece de autonomía sintáctica, o sea que necesita estar dentro de o ser acompañada por una proposición principal o debe ser acompañada por otro elemento para completar su sentido, ¿correcto? Para completar su sentido o para completar la idea de la cual se está manifestando. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Además, otra cosa importante, otra cosa fundamental que también podemos decir. Las proposiciones, por lo general, presentan las proposiciones se separan por fundamentalmente los verbos. Ahora, hay dos tipos de proposiciones, las proposiciones coordinadas y las subordinadas. ¿Cuáles son las coordinadas? Las que por sí solas se entienden, ¿no? Pero que sí forman parte de una estructura mayor. Y las subordinadas que necesitan de una proposición principal para tener fundamentalmente un sentido. Por ejemplo, estudió mucho pero no aprobó el examen. Bueno, acá lo que destaca fundamentalmente es el nexo, ¿no? Pero, de hecho, esta es una oración compuesta
coordinada, pero adversativa, ¿no? ¿Por qué es adversativa? Por el conector pero, ¿no? Que es adversativo. Pero ¿por qué es coordinada? Porque estudió mucho, se entiende por sí solo, pero forma parte del otro elemento. No aprobó el examen, ¿ves? O sea que estas dos proposiciones son dependientes. Sin embargo, cada una por sí sola puede representar una información, ¿no? Ya sabes. Sin embargo, hay otras proposiciones, ¿no? Que sí dependen de otras y que por sí solas no tienen sentido. Por ejemplo, se comporta raro es la proposición 1, pero esta es la proposición principal. Ahora tú dirás, ¿por qué? Porque si yo digo no saluda, se entiende por sí sola no. ¿Quién no saluda? Bueno, profe, él no saluda o ella no saluda. Bueno, pero como no se entiende por sí solo, es decir, es el elemento que conecta a esta proposición con esta. O sea que este elemento es el elemento subordinado y este es el elemento principal. ¿Correcto? Ahí está. No sale de casa porque está algo enfermo, ¿no es cierto? Está algo enfermo. Proposición 1 y proposición 2. Ahora, no solamente eso, sino, ¿qué destaca de las proposiciones? ¿Qué destaca de las proposiciones de los verbos? Por ejemplo, profe, por ejemplo, estudió mucho, profe, estudió. Perfecto. No aprobó, aprobó. ¿Ves? Se comporta, se comporta. Es decir, no saluda, saluda. Por ejemplo, no sale de casa, no sale de casa, porque está algo enfermo. Ah, profesor, o sea que para reconocer las proposiciones también hay que reconocer los verbos. Sí. Eso es importante. Pero la diferencia entre una proposición y una oración es que la oración sí presenta autonomía sintáctica. En cambio, la proposición carece de autonomía sintáctica porque es parte de la oración compuesta, ¿no? Parte de otro elemento adicional, ¿no? Que lo complemente. Eso es lo importante que debemos de saber. Y la frase conjunto de palabras que cumplen una función en la oración, ¿no? Conjunto de palabras que cumplen una función en la oración. Es importante recordar que la frase no tiene sentido completo, no muestra el del hablante y presenta coherencia en torno a un núcleo. Por eso que las frases pueden ser frases nominales, frases adjetivas o frases adverbiales, ¿no? O sintagmas también se les puede llamar. Sintagmas nominales, sintagmas adjetivos, sintagmas adverbiales, sintagmas verbales o sintagmas prepositivos. Porque todas giran en torno a un núcleo, Ahora, entiéndase que a pesar de que giren en torno a un núcleo, no tienen sentido, ¿no? Necesitan de otro elemento para tener un sentido determinado, por si acaso, ¿no? Yo quiero, y me baso en esto porque muchos de ustedes han tenido problemas al momento de desarrollar este tipo de ejercicio. Entonces, por eso me estoy centrando allí, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llama frase nominal? ¿Por qué? Porque todas las palabras giran en torno a un núcleo. Y ese núcleo fundamentalmente es un sustantivo. Ese núcleo es un sustantivo. ¿Correcto? Los niños abandonados, el núcleo. ¿Correcto? Los niños abandonados. Frase adjetiva. ¿Por qué se le llama frase adjetiva? Porque su núcleo es un adjetivo. Sumamente respetuoso. Profesor, está acompañado de un adverbio, ¿no? Sí, pero respetuoso, respetuoso. Ah, profe, su núcleo, entonces es un verbo, ¿no? Sí, es un verbo. Perdón, es un adjetivo, ¿no? Sí, respetuoso, adjetivo. Ahí está. Y frase adverbial, ¿por qué? Porque su núcleo es un adverbio. Recuerda que el adverbio solamente puede ser modificado por otro adverbio, ¿correcto? Pero ¿por qué se le conoce como frases o como sintagmas? Porque todas están, digamos, alrededor de un núcleo, que puede ser un sustantivo nominal, puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio, puede ser también un verbo o puede ser una preposición, ¿correcto? A eso se le llama frase. Ahora, se le llama frase porque no posee sentido completo. Necesita de una estructura
o de un elemento, ¿no es cierto? De un elemento mayor, ¿no es cierto? De un elemento que complemente, ¿no? Esta oración como tal. La locución es un tipo de frase con estructura fija que funciona o es equivalente a una palabra. Por ejemplo, bibliotecario mendigo, ¿no? Y hasta locución sustantiva. O por ejemplo, dar en el clavo, locución verbal, o a quemarroca, locución verbal. Ahí está, eso es. Y aquí, por ejemplo, las diferentes frases, oración, ¿cómo me di cuenta que son frases? Porque no tienen, o sea, no tienen sentido completo, ¿no? Las computadoras de los últimos 5 años, es una frase, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el núcleo? Las computadoras de los últimos 5 años, las computadoras, frase, ¿frase de qué tipo? Frase sustantiva, de sintagma nominal. Miré el mar desde este barranco, ¿no? Entonces, oración. Considerando estos últimos años los sueños. Considerando. Considerando. ¿Es eso? El núcleo. Considerando estos últimos años los sueños. Entonces es una frase, ¿no? Entonces, si es considerando, ¿no es cierto? Es un verbo, ¿no? Entonces es una frase, ¿no es cierto? Frase verbal, ¿no? O también sintagma verbal. La casa de María de la esquina de la calle. Ah, la casa, casa. Es una frase también, ¿no? O no tiene sentido completo, pero además el núcleo es sustantivo. Le consta que Gastón es un gran chef, por así, ¿no? Y ahí está, recuerda que es sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival o sintagma nominal o adverbial cuando todo el núcleo es un adverbio, un sustantivo, un adjetivo o un verbo, ¿no? O una preposición también, por si acaso. Pues esta clasificación de la oración no la voy a mencionar. ¿Sabes por qué no la voy a mencionar, chicos? Porque esto todavía no nos toca ver. Todavía no nos toca ver. ¿No? Simplemente hemos estado hablando del sintagma y además porque fundamentalmente, y eso también te hago esta acotación, fundamentalmente porque ese era el tema 17, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar el tomo 3 sin haber culminado el tomo 2. O sea, de hecho ese tema va a venir, pero voy a colocar pocas preguntas en el examen, ya por si acaso. Entonces, bueno, esa ha sido la retroalimentación, en teoría, ¿no? Porque vamos a ver algunos ejercicios dentro de la práctica, ¿no? Dentro de la práctica que también es importantísimo ver, ¿ah? ¿Ya? Es importantísimo ver. Ahí está el verbo. ¿Por qué se llama verbo simple? Porque solamente está constituido por una sola palabra. ¿Por qué se llama perífrasis verbal? Porque está constituido por dos elementos o más que constituyen un solo verbo. Perífrasis verbales, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas cosas. Reconoce los verbos, vamos a reconocerlos. Luego escuché, bueno, escuché, pues, ¿no? Escuché, ¿no? Ahí está. Luego escuché al muchacho que cantaba, claro, cantaba, ¿no? Ahí está. Los comuneros jamás, ¿ya? Habían hecho mal a nadie. Habían hecho mal a nadie, ¿no? Eso. Ya acá tenemos un verbo compuesto, ¿no? Habían hecho mal. Habían hecho, ya, los comuneros habían hecho mal, ¿no? Habían hecho mal. Ya está, ese es el verbo. Los albañiles seguían levantando el edificio de la escuela. Recordar es volver. Recordar es volver a vivir. Pero recordar es que recordar, si bien es cierto, es un verbo, pero es un verbo sustantivado. Lo estoy viendo como sustantivo. El verdadero verbo es este. Resolviendo esos problemas, lograremos quitarnos un gran peso de encima. Resolviendo, ya está, esos problemas, lograremos quitarnos un gran peso de encima. Listo, están los verbos, ¿no? Ahí está. Esto es lo que hemos practicado. Subraya los verbos de las siguientes series que se encuentran en el modo potencial.
dice en modo potencial, ¿no? En modo potencial, ya sabemos que es modo potencial, ¿no? Subjuntivo potencial señala un hecho como, señala un hecho no como real, sino como posible, ¿no? Casi siempre dependiente de una condición. Si tuviera dinero, te lo daría, ¿no? A ver, por ejemplo, supiéramos, ya, supiéramos, ¿sí? Traeríamos, ¿sí? Supo, cayó, no. Habríamos, ahí está. Estuvieron, ¿no? Ahí está. Viviría, ya está. Tendríamos, ya está. ¿No? Eso es, modo potencial, ¿no? Por hacer el pretérito imperfecto, ¿no? Algunos elementos por allí. Y aquí, por ejemplo, esto lo avanzamos, ¿no? Esto te había quedado a ti para que tú lo hicieras, ¿no? Hace días que no te veo. Hace días que no te veo. Eso sería lo correcto, ¿no? Por ejemplo, por acá, hace días que no te veo. Hubieron pocas posibilidades de ingresar, no, hubo pocas posibilidades de ingresar. Hubo pocas posibilidades de ingresar. Nadie esperaba que hubieran problemas. Nadie esperaba que, ¿no es cierto? Nadie esperaba que hubiera, no. ¿Qué cosa? ¿Cómo sería con respecto a esto? Nadie esperaba que existieran problemas. ¿Cómo se dice con el verbo? Si habría problemas, yo te los comentaría. Si hubiera problemas, te los comentaría. Entonces acá, ¿no es cierto? Nadie esperaba que hubieran problemas o que hubiera problemas. Nadie esperaba que hubiera problemas, no hubiera. Nadie esperaba que hubiera problemas. Hubiera problemas. No hubieran. Si tendría dinero, te lo compraría. Si tendría dinero, te lo compraba. Te lo compraba. Te lo compraba. ¿Correcto? No habían tantas personas como esperaba. No hubo tantas personas como esperaba. Siempre y cuando cumpliría sus deberes, no habría por qué criticarlo. Siempre y cuando cumpliría sus deberes, siempre y cuando cumpliera sus deberes, siempre y cuando cumpliría sus deberes, no habría por qué criticarlo. Siempre y cuando cumpliera sus deberes, no habría por qué criticarlo. No entiende esta oración. Siempre y cuando cumpliría sus deberes. No, siempre y cuando cumpliera sus deberes. Acá es cumpliera sus deberes. Cumpliera sus deberes, no habría por qué criticarlo. Siempre y cuando cumpliera sus deberes, no habría por qué criticarlo, ¿no? Habrán trabajos para todos. ¿No? Habrá trabajos para todos. Ya no caberemos en la casa. No, ya no cabremos en la casa. Ya no cabremos. No, ya no caberemos. Ya no cupiremos. Ya no cabremos. Ya no cabremos en la casa. No, ya no cabremos en la casa. Ya no queparemos. Ya no queparemos en la casa. Caberemos. Vamos a ver cómo es, ¿ya? Vamos a ver. A ver, seguimos entonces, ¿no? Estábamos acá. Dice, ya no caberemos en la casa. Ya no cabemos en la casa. Ya no cabemos en la casa. No caberemos, ya no cabemos en la casa. Ahora mira, dice, ¿ah? No redució la presión, no redujo la presión. No redujo la presión. Nunca maldecí su nombre. Nunca maldije su nombre.
¿Ah? Nunca maldije a su mamá. Eso es lo correcto. Y acá mira cómo lo desarrollamos, ¿no? Aquí también, ¿no? Por ejemplo, en los papeles en blanco escribe el verbo conjugado, ¿no? Si tiempo, si tienes tiempo, si tienes tiempo de leer, lee, ¿no? Esta obra interesantísima, ¿no? A ver, acá, ¿sí lo hicimos así? No. A ver, esta parte sí no la hicimos, ¿no? Si tienes tiempo, lee. Lee esta obra interesantísima. A ver, dice, si ganar el partido, ya. Mira, dice, si gano el partido, obtendré el deseado trofeo. Obtendré el deseado trofeo. Mira, dice beber agua. Sí, a ver, modo potencial, ¿no? Beberé agua si tengo sed. Si tengo sed. Dice modo potencial, sí motivos. Me enojaré, correcto, si tengo motivos. Si tengo motivos. ¿No? Ahí está. Perfecto. Listo. Y aquí subraya el verbo correctamente conjugado y escribe una oración. ¿Satisfací o satisfice? Satisfice, pues, ¿no? Definitivamente. Yo acá te ayudo con el subrayado y tú mismo eres. ¿Haceré o haré? Haré. Y tú haces la oración. ¿Dolerá o dolerá? Dolerá. ¿No? ¿Andé o anduve? Anduve. ¿No es cierto? Anduve. ¿Capo o qué? ¿Cabo o quepo? Quepo. ¿Vacié o vacié? Vacié. Ya sabes. Entonces, corrige las oraciones. Hubieron varios problemas. Hubo varios problemas. ¿Correcto? Acá lo correcto es que corrijamos. A ver, vamos a ver. Acá solamente hubieron varios problemas, no. Hubo varios problemas. Habían demasiados curiosos. Había demasiados curiosos. Había, no había. Dice, habrá grandes explosiones. Habrá grandes explosiones. Habrá grandes explosiones. Hace días que no te veo. Hace días que no te veo. Dice, hubieron numerosos comentarios. No, hubo numerosos comentarios. Hubo numerosos comentarios. Dice, habrá más investigaciones al respecto. Habrá más investigaciones al respecto. Hubieron varias desventajas. Hubo varias desventajas. Hubo varias desventajas. Habrán muchos pasteles. Habrá muchos pasteles. Habrá muchos pasteles. Dice, contra la guerra, hubieron, a ver, contra la guerra hubieron, no, hubo debe ser, no, contra la guerra hubo, no, hubo, y hace muchos años desde que se fue, hace muchos años. Ahí está, subraya los verbos mal conjugados y corrige la oración en la siguiente línea. Bueno, eso ya está, tú mismo eres. Y acá la normativa del verbo número 2, que también lo avanzamos juntos, ¿no? Te acordarás, mira, por acá, lo hicimos, ¿no? Escribiendo, ya tú mismo eres allí, ¿no? Actividades de extensión, escribe dos formas del pretérito imperfecto, modo subjuntivo.
Bueno, esto sí lo hicimos, ¿no? Esto también lo hicimos, ¿no? A ver, señala si es correcta o incorrecta, explica por qué. Compramos un libro conteniendo libros, conteniendo, que contenía ejercicios, claro, conteniendo ejercicios. Estudiando cada día más mejorarás tu rendimiento, eso sí es correcto. Se fue recibiendo duras críticas, está bien. Salió de la cárcel fugándose después del país. Sí. Salió de la cárcel, salió de la cárcel fugándose después del país. Viene cantando un bolero. Sí. Creyendo en Dios todo te parecerá diferente. Cree en Dios, no, creyendo en Dios no. Cree en Dios, todo te parecerá diferente. Llegó muy temprano, terminando después de 2 horas. No, temprano, llegó muy temprano y terminó después de 2 horas. Estaba recibiendo halagos, ya. Vimos a niños llorando, ya. Encontramos a mujeres tejiendo mantas, ¿sí? Que tejían mantas en todo caso. Ahí está, también debes corregir esa parte que también es muy importante. Listo, chicos, miren, hay que serte muy sincero en este caso, ¿ya? Mira, estas preguntas son fundamentalmente teóricas, pero tú en el examen no vas a recibir preguntas teóricas, todo va a ser práctico. Entonces, si te pongo una oración que corrija, o si te pongo fundamentalmente, pues, que coloques un verbo en el pretérito, ¿no? En el pasado, en el futuro, bueno, eso ya tú lo puedes hacer, pero todas son para marcar. Así que, mira, durante estas últimas semanas, durante estos últimos meses, si se quiere hablar de esta manera, usted han sentido una incomodidad y creo que también porque de todas maneras hay preguntas que siempre originan dudas, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo voy a colocar otros tipos de preguntas. O sea, ya las preguntas no van a ser preguntas que se va a tomar en todo caso, o que se va a señalar en todo caso, digamos, que se va a señalar o que se va a tomar a partir de los ejercicios que hacemos y a partir de los ejercicios fundamentalmente que se hacen en clase. No, no, no. Los ejercicios van a ser diferentes, ¿ya? Y yo sé, por ejemplo, hay algunos estudiantes que le escriben al coordinador, y el coordinador me dice, tú estás preocupado por eso han sacado 20, chicos. ¿Cuál es el problema de que no saquen 20? Yo lo pongo de esta manera. ¿Cuál es el problema? Tú te puedes equivocar, la cosa es corregirlo, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo, no? A las preguntas que yo hago en las fichas, les mando las respuestas. Y no solamente las respuestas, sino mando la justificación. Si el estudiante tiene alguna duda, ahí le escribo al coordinador y le mando la justificación. Ninguna pregunta, o sea, a mí me parece que el estudiante, ¿no? En este caso ustedes, van y le dicen que el profesor se ha equivocado, pero ¿por qué? Hay justificaciones de por medio. ¿Ah? Entonces, ahí me hace la observación y yo menciono. Cualquier duda que tú tengas, le dices al coordinador y el coordinador me hace la pregunta y yo justifico la respuesta. Y hasta el momento, ninguna de las preguntas que yo he hecho, ¿sí? Dentro de las fichas, hablo de las fichas, ninguna de las preguntas que yo he hecho no tiene justificación, ¿sí? Y todas las respuestas son correctas, por si acaso. Entonces, lo digo de esta manera para que después no haya ningún problema, ¿no? Cuando nosotros desarrollemos el examen, ¿ya? Entonces, simplemente hago esa observación para que después no hayan inconvenientes, no hayan problemas, y después me digas, el profesor no dijo, o el profesor no advirtió, o el profesor puso preguntas que no había tomado o que no había desarrollado. Te lo digo de esta manera para que no haya problemas, ¿sí? Bueno, y otra cosa importante es que la próxima semana sí tenemos el examen y ya sabes que dentro del examen yo prendo mi cámara
pero yo voy a prender la cámara, ¿sí? Pero cualquier duda o consulta que tú tengas, ya sabes, por el chat, ¿no es cierto? Por el chat, ¿ya? No levantes el micro. Si tienes alguna duda, por el chat, ¿no? Ya, esta semana ya voy a elaborar los exámenes y ya lo voy a mandar a coordinación. ¿Ya, chicos? Bueno, que tengan entonces un buen inicio de semana, cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana en el examen, ¿no? A estudiar, por favor, ¿ya? A estudiar. Sobre todo la normativa del verbo 1 y 2 y sobre todo los sintagmas. No te olvides de los sintagmas, ¿ya? Que son muy importantes. Es algo que te voy a tomar dentro de las preguntas. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao, cuídense.